Ya, ahí estamos todos, ¿no? Sí, doctor, ya podemos comenzar, ya se ven las diapositivas todas. Ya, muy bien. Buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a empezar estos dos temas, embarazo prolongado y gestación múltiple. Ya, lo que queremos lograr con estas clases es que ustedes identifiquen, ¿no?, cuáles son las características clínicas, tanto del embarazo prolongado como del embarazo gemelar, ¿no? Y lo que se quiere es que ustedes sepan reconocer oportunamente, ¿no?, cuando estén manejando este tipo de pacientes. Entonces, jóvenes, esto es muy importante porque ambas entidades son embarazos de alto riesgo, ¿no? Una gestación prolongada y un embarazo múltiple son embarazos de altísimo riesgo, ¿no? Y ustedes tienen que reconocerlo oportunamente. Y de esa manera vamos a disminuir la morbilidad y la mortalidad materna, ¿no? Muy bien, empezaremos con embarazo prolongado. Vamos a ver esos temas. Entonces, el embarazo prolongado, también llamado post-término o gestación cronológicamente prolongada, ¿no?, es aquel que supera las 42 semanas de gestación, ¿no? Un embarazo que haya superado 42 semanas o más es un embarazo prolongado, ¿no? Cronológicamente prolongada. 42 semanas equivale a 294 días o más, ¿no? Siempre contando desde la última menstruación que tuvo, ¿no?, la gestante, ¿no? La última menstruación se cuenta desde el primer día, ¿no?, en que empezó la última menstruación. Contando desde ahí, 42 semanas o más es la definición de embarazo prolongado. El embarazo prolongado es, jóvenes, como están viendo acá en la figura, trae pues múltiples consecuencias, ¿no? Trae efectos macrosómicos, como están viendo acá, ¿no? Obesos, ¿no? Son fetos pues metabólicamente, ¿no?, en mal estado, ¿no? Es la mamá dice, no, bonito, mi hijo gordito, todo esto grande, pero en el fondo pues está trayendo trastornos metabólicos, ¿no? Este feto macrosómico, obeso, más adelante depende de dar problemas, ¿no?, de trastornos metabólicos, ¿no?, de obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces no es pues del todo sano, ¿no?, un embarazo prolongado, no es así, ¿no? Entonces, para saber bien, hemos dicho, contando desde el primer día del último periodo menstrual, ¿no? Entonces tenemos que conocer bien la fecha de última regla, ¿no? Que sea una fecha confiable, ¿no?, que nos dé la gestante. Pero muchas veces vamos a encontrar que la paciente, la gestante viene, pues va a venir a tu consultorio de emergencia y muchas de ellas no saben pues su fecha de última regla, ¿no? Y van a ver que la gran mayoría son adolescentes o gestantes, ¿no?, añosas, entonces no saben su fecha última regla, ¿no? O que están dando de lactar a su bebé y nunca les ha venido pues la regla, ¿no? Y están gestando, ¿no? Y entonces tenemos que saber la fecha última regla, ¿no? Si es que nos da y es seguro y es confiable, en buena hora, pues, ¿no? Pero muchas veces no vamos a contar con una fecha de última regla, ¿no?, de última menstruación confiable. Entonces, en ese caso, ¿a qué recurrimos? Recurrimos pues a una ecografía del primer trimestre, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda pues, ¿no?, considerar la ecografía del primer trimestre, ¿no?, que es el más preciso para establecer y confirmar bien la verdadera edad gestacional que tiene al momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, jóvenes. Tienen que pedirles una ecografía del primer trimestre, ¿no?, de los 3 primeros meses del embarazo, ¿no? Como están viendo acá en esta figura, miren, ¿no? Acá hay una ecografía que ha traído la gestante, ¿no?, del primer trimestre, ¿no?, de los primeros meses del embarazo, ¿no? Tienen que pedir eso, ¿no? Y en base a eso, calcular la verdadera edad gestacional.
Miren acá en la foto, miren, miren, no se pierdan, ¿no? Ahí en la foto ven acá que tiene pues, ¿qué dice acá? Longitud cráneo-caudal, ¿no? LCC, longitud cráneo-caudal, mide 3 centímetros y bota para 10 semanas con 2 días. Entonces, midiendo la longitud del feto, ¿no? Del cráneo hasta la cauda, me bota la edad gestacional que están viendo ahí, ¿no? De 10 semanas con 2 días. Entonces, esta ecografía del primer trimestre, de las 10 semanas, 2 días, es más exacto para calcular y en base a eso, ¿no? Traslapo para el día de hoy cuánto es la verdadera edad gestacional, ¿no? Recuerden estas definiciones, jóvenes, motivo de pregunta, ¿no? En los exámenes. Es lo último que la nueva clasificación que ha sacado el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ¿no? Conjuntamente con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ¿no? Incluye estas definiciones, ¿no? Término temprano, término tardío y post-término, ¿no? Post-término es el que estamos viendo, que tiene 42 semanas o más, ¿no? Ese es el embarazo prolongado, ¿no? 42 semanas o más, ¿no? Pero recuerden estos términos, ¿no? Término temprano es 37, 38 semanas, ¿no? Gestación a término, 39 a 40 semanas, gestación a término tardío, de 41 semanas, 0 días, hasta 41 semanas, 6 días, ¿no? Entonces no se olviden estos nuevos, ¿no? Términos. Actualmente, pues, no vamos a permitir que un embarazo llegue, pues, a 42 semanas, ¿no? Antiguamente sucedía eso, ¿no? Actualmente ya no se permite eso, ¿no? Ya no vamos a tener gestaciones casi de 42 semanas o más, ¿no? A lo mucho llegará a 41 semanas y ya tenemos que terminar el embarazo, ¿no? Máximo entre 40 a 41 semanas y ya se termina el embarazo, ¿no? Porque conforme hemos visto aumenta la edad gestacional más de 40, aumenta la morbimortalidad, ¿no? Tanto para el feto como para la madre, ¿no? Llamamos gestación en vías de prolongación, comprendido entre 41 semanas 0 días a 41 semanas con 6 días, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia del embarazo prolongado? ¿No? Se dice que su incidencia varía alrededor del 10% de todas las gestaciones, ¿no? Es la prevalencia de partos de mayor de 42 semanas es alrededor de 2%, dice acá otra estadística, ¿no? Basado en la ecografía. Claro, si hacemos un cálculo más preciso, vamos a ver que esta incidencia disminuye, ¿no? De 10% disminuye, ¿no? Mira, 10, 12% es la incidencia, pero si lo calculas con la fecha de última regla, ¿no? Pero si tú recurres a una ecografía del primer trimestre ya más preciso y recalculas con eso bien la edad gestacional, vas a ver que te sale, pues, no 42, ¿no? Te sale 40, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdadera edad gestacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 39, 40, ¿no? Entonces disminuye la incidencia, ¿no? 6%. Entonces es muy importante, más preciso con una ecografía del primer trimestre, pues, ¿no? ¿Cuál es el origen, la etiología del embarazo prolongado? El origen, la etiología no ha sido dilucidada, ¿no? Es desconocida. Esta pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la causa del origen? Es desconocida, pues, ¿no? No se sabe la etiología del embarazo prolongado, ¿no? Pero sin embargo, la causa más común, como estamos viendo, es pues un error, ¿no? Es el error en determinar el tiempo real de gestación, ¿no? Con la fecha de última regla, ¿no? Muchas veces ustedes va a venir la gestante, viene hoy día tu, ¿no? Emergencia, consultorio, tu fecha última regla, te da tal fecha, ya tú con eso calculas y te sale 41, 42 y ya te quedas con eso, ¿no? Entonces, pero depende en el fondo, es un error, ¿no? Entonces tienes que pedirle una ecografía del primer trimestre y calcular bien con eso, y depende con eso ya te sale 38, 39, ¿no? Que es la verdadera. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? También se han dilucidado, pues, factores hormonales, ¿no? Mecánicos y fetales que han sido relacionados, ¿no? Entonces la causa es desconocida, pero sin embargo, ¿qué factores están predisponiendo a que se desarrolle este embarazo prolongado? Claro, hay factores que predisponen, ¿no? Una cosa es la causa desconocida, pero la teología, ¿no? Pero los factores que predisponen, hay algunos que tratan de explicar, ¿no? Por ejemplo, esta gestante ya tuvo el antecedente de un embarazo prolongado, entonces este es un factor de riesgo para que el embarazo actual también predisponga, pues, ¿no? Se vuelva a repetir, ¿no?
el ser nuligesta, ¿no? Primera gestación, ¿no? La herencia, ¿no? Tal vez los antecedentes maternos, ¿no? Si su madre tuvo embarazos prolongados, probablemente la hija que esté gestando actualmente lo tenga, ¿no? Es un factor que predispone, ¿no? Factores de riesgo estamos diciendo, ¿no? El ser obesa, ¿no? Diabética, ¿no? La edad avanzada, esto se ve bastante en gestantes con edad avanzada, ¿no? Mayores de 35 años. Y hay otros factores fetales que también están eh, descritos que predisponen a que el embarazo se prolongue, ¿no? Como es la anencefalia, ¿no? En el feto, ¿no? Eso sí es un feto sin masa encefálica, ¿no? Sin cráneo. La hipoplasia suprarrenal, ¿no? Del feto y la deficiencia de sulfatasa placentaria ligada al cromosoma X, ¿no? Sobre todo la anencefalia, no olviden, pregunta examen. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, la gestación, ¿no? Que avance más de 42 semanas es un de altísimo riesgo, jóvenes, ¿no? Porque aumenta la mortalidad perinatal, ¿no? Y esto va a producir, pues, inquietud, ¿no? Y temor tanto en la embarazada como en el entorno familiar. Como están viendo en este gráfico, mira, ¿no? Cómo se ve acá, ¿no? En el eje X tenemos las semanas de gestación, ¿no? Y mira, a partir de las 40 semanas de gestación, eh, cómo aumenta, ¿no? La tasa de mortalidad, ¿no? Mira, aumenta hacia arriba, ¿no? Conforme pasa hasta 38, 39, 40 semanas, está bien, ¿no? Este era antiguamente, pero, ¿no? Y mira cómo va aumentando la tasa de mortalidad conforme es 41, 42, 43 semanas, ¿no? Que sucedía antiguamente, ¿no? Aumenta mucho la tasa de mortalidad, ¿no? Tanto para el feto y riesgo para la madre. Entonces, es un embarazo de alto riesgo, pues, ¿no? Las tasas de nacidos muertos, de que haya muerte neonatal, inclusive de movilidad infantil, aumentan después de concluido, ¿no? El término de la gestación. ¿Y cuáles son estos resultados adversos y perinatales que se han asociado? ¿No? Mira, qué consecuencias, ¿no? ¿Qué resultados adversos puede traer, ¿no? El embarazo prolongado, ¿no? En la madre puede traer, pues, que haya trastornos hipertensivos, ¿no? Preeclampsia, ¿no? Que haya oligoamnios, ¿no? Y esto vamos a ver más adelante, ¿no? En los embarazos prolongados disminuye el líquido, ¿no? Este es un parámetro muy importante, ¿no? El oligoamnios. Hay escaso líquido cuando haces la ecografía, ¿no? O a veces el embarazo, el parto es prolongado, porque hemos visto que el embarazo prolongado tiende pues a la macrosomía fetal, ¿no? Fetos macrosómicos grandes, ¿no? O la cabeza es más grande, ¿no? Entonces el parto se prolonga, ¿no? Va a haber un parto prolongado, sufrido, ¿no? Va a ser un feto macrosómico grande, a veces sale la cabeza y los hombros no sale, se atraca, ¿no? Va a ser distocia de hombros, ¿no? Y el feto grande, depende, al final llega a salir, ¿no? Más de 4 kilos, ¿no? Pesa el feto y llega a salir, pero va a producir, pues, grandes desgarros, lesiones en el canal vaginal, ¿no? En el canal del parto, ¿no? Va a requerir inclusive uso de, ¿no? Parto instrumentado, ¿no? O al final termina en cesárea, pues, ¿no? Este embarazo prolongado, ¿no? Por todas estas comorbilidades, como están. O depende, nace el bebé todo macrosómico, ¿no? Pero va a producir desgarros y al final o el útero no contrae, produce una atonía uterina, entonces ya sean los desgarros o la atonía uterina, va a producir hemorragias postparto, ¿no? Entonces, el embarazo prolongado va a llevar pues a todas estas consecuencias o eventos adversos, ¿no? Y a nivel de perinatales, ¿qué consecuencias perinatales? Mira, vamos a tener que, efectivamente, como estamos viendo, fetos macrosómicos, ¿no? O en algunos casos al revés, ¿no? De fetos con restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? ¿No? Ese feto, por tratar de sacarlo, va a ser sufrimiento fetal agudo, ¿no? Va a haber lesiones, ¿no? Al nacer en el recién nacidos, ¿no? Lesiones del pleso braquial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Lesiones que a su vez lo van a llevar, depende, hasta una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Obteniendo Adgals bajos, ¿no? Por tratar de sacar ese macrosómico, ¿no? Vía vaginal. Entonces, mira, todas estas consecuencias perinatales, ¿no? Muerte fetal, el síndrome de posmadurez, que vamos a ver, ¿no? Un feto maduro, pues si es un feto viejo, ¿no? Algo así, ¿no? Estos fetos maduros hacen problemas metabólicos, ¿no? Van a requerir inclusive varios de ellos ingreso a UCI, ¿no? Unidad de cuidados intensivos neonatales,
¿no? Si nacen con teñido de meconio, ¿no? Algunos pueden presentar convulsiones neonatales, ¿no? Encefalopatia hipóxico isquémica, parálisis cerebral, ¿no? Y todo este trastorno diabético, obesidad infantil, ¿no? El síndrome de posmadurez, como están viendo acá, miren, un feto de más de 42 semanas, ¿no? Como antiguamente pasaba. Actualmente ya no se permite esto, pues, ¿no? Un embarazo de 40 semanas máximo, ya se termina, 41 tal vez, pero a las 40 ya se decide, ¿no? O se induce o se opera, ¿no? Este embarazo. Entonces, miren como antes se obtenía un feto postmaduro, más de 42 semanas, ¿no? Y mira cómo se caracterizaba el recién nacido, ¿no? Un recién nacido con piel gruesa, arrugada, ¿no? Descamada, seca, ¿no? No hay vermis caseoso, el lanugo es ausente, ¿no? Uñas largas, ¿no? Es pues un recién nacido que parece viejo, preocupado, ¿no? Ojos abiertos, ¿no? Se mantiene alerta, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de posmadurez en estos embarazos prolongados, pues, ¿no? Actualmente ya no permitimos esto, pues, ¿no? Muy bien. Hay un estadio para clasificar este síndrome de posmadurez, ¿no? ¿No? Como están viendo, miren, inclusive efectos se obtienen con meconio, ¿no? La placenta, inclusive a veces también teñido de meconio, ¿no? El líquido verde, ¿no? Ahí están viendo un feto viejo, arrugado, ¿no? Teñido de meconio, ¿no? Como se obtenía antes, ¿no? Entonces, el embarazo prolongado, jóvenes, o este concepto de posmadurez, ¿por qué se explica, no? Dice que se deriva de una insuficiencia placentaria, ¿no? O sea que la placenta ha sido insuficiente, ¿no? O sea, la placenta ha disminuido, pues ha sido insuficiente, ha disminuido su función, ¿no? En el embarazo posttérmino. Eso señala, ¿no? Que en el embarazo posttérmino la placenta va disminuyendo su función, pues, ¿no? Se va tornando insuficiente, como decimos, ¿no? Pero hay autores que señalan que esto no ocurre, pues, ¿no? Porque la placenta sigue aportando nutrientes al feto, ¿no? Así, ¿no? Se llegue a gestación prolongada, ¿no? La placenta de alguna manera sigue aportando nutrientes al feto, ¿no? Y como sigue aportando nutrientes, de alguna manera esto explica, pues, el índice de macrosómicos, ¿no? Que nacen en estos embarazos prolongados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un feto ¿no? que está con embarazo prolongado 42 semanas o más? ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos dicho que en el embarazo prolongado, a partir o mejor dicho, tú ya sabes, ¿no? Que a partir de las 38 semanas el volumen de líquido amniótico va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo continuamente, ¿no? El volumen de líquido amniótico a partir de las 38 semanas. Imagínate, ¿no? Y a las 42 semanas ya va a llegar pues escaso líquido amniótico, o sea, un oligoamnios, ¿no? Eso llamamos, ¿no? Oligoamnios, escaso, o oligohidramnios, ¿no? Escaso líquido amniótico, ¿no? Y como hay escaso líquido amniótico, ¿qué va a pasar? Va a comprimir. El cordón umbilical se va a sentir pues comprimido, ¿no? Va a haber una comprensión del cordón umbilical, ¿no? Entre el feto y la pared uterina, ¿no? Por el escaso líquido, ¿no? ¿Te das cuenta? Va a llevar a una comprensión del cordón umbilical. ¿Y esto qué va a traer? Va a traer pues riesgo en el feto, ¿no? Que el feto va a empezar a presentar sufrimiento fetal durante el parto, ¿no? Como se comprime el cordón, entonces eso se va a manifestar a través durante el trabajo de parto como sufrimiento fetal, ¿no? Y si tú le haces en ese momento un monitoreo, ¿no? Un gráfico del monitoreo fetal, mira cómo los latidos empiezan a caer, ¿no? Por esa comprensión del cordón, ¿no? Sumado al sufrimiento fetal, ¿no? En los gráficos se va a evidenciar pues que hay desaceleraciones, o sea, caída, mira esta caída de los latidos, ¿no? Mira cómo los latidos están acá y de pronto caen los latidos, ¿no? Acá, esa caída de latidos, ¿no? Son desaceleraciones tardías, ¿no? Desaceleraciones variables, ¿no? Lo cual nos indica pues que hay un sufrimiento fetal, ¿no? Todo a raíz de los oligoaños y que llega a comprimir el cordón umbilical, ¿no? Y al final ese sufrimiento fetal, ¿qué va a traer en este feto, ¿no? Del embarazo prolongado? Un feto pues que va a resultar con un meconio espeso, viscoso, ¿no? Y que le va a causar síndrome de aspiración meconial, ¿no? Al final vas a obtener pues un feto con sufrimiento fetal agudo, ¿no? Muy bien, entonces como hemos dicho jóvenes, el diagnóstico de embarazo ¿no? El diagnóstico del embarazo en vías de prolongación y embarazo prolongado se basa en el conocimiento exacto de la edad gestacional, ¿no? Tenemos que conocer esto, jóvenes. Tienes que saber la edad gestacional exacta para el día de hoy, ¿no?
Y para eso ya hemos dicho, ¿no? Tenemos que, o nos valemos de una fecha última regla siempre y cuando sea confiable, ¿no? Que la gestante te dé una fecha de última regla confiable, pues, ¿no? El primer día en que empezó su última regla, ¿no? Que sea confiable, seguro, ¿no? Pero la gran mayoría va a ver que hay dudas, o no saben, o se olvidaron, etcétera, ¿no? Entonces recurrimos a la ecografía del primer trimestre, como hemos dicho, ¿no? Porque la ecografía del primer trimestre es más seguro, es más preciso, con el cual vamos a calcular la verdadera, no traspolando, vamos a calcular la verdadera edad gestacional que tiene para el día de hoy, ¿no? Porque es el más preciso, ¿no? Una ecografía del segundo trimestre, ¿no? Y del tercer trimestre ya no nos sirve, hay mucho margen de error, ¿no? En cambio, con el primer trimestre el margen de error es muy poco, habrá una diferencia de más o menos 3 a 5 días a lo mucho, ¿no? Pero es el más preciso. Miren acá en este cuadrito, ¿no? En este cuadro, miren jóvenes, ¿no? Ahí, no se pierdan, en este cuadro dice, por ejemplo, mira, ¿no? Una ecografía de las 9 semanas, ¿no? ¿No? Ya sabemos que todo se mide la longitud cráneo raquídeo o cráneo caudal, ¿no? Una ecografía de las 9 semanas, mira, trae, pues, es más preciso, ¿no? A lo mucho va a haber una diferencia de 5 días, ¿no? Con una ecografía del primer trimestre, ¿no? En este caso, una ecografía de las 9 semanas, ¿no? ¿No? Si te trae una ecografía de entre las 9 y 14 semanas, ¿no? La gestante te trae una ecografía del primer trimestre entre las 9 y 14 semanas, ¿no? También hay una diferencia en máximo de 7 días, ¿no? De error que puede haber, ¿no? Pero conforme avanza más una ecografía del segundo trimestre, ¿no? Recuerda que a partir de 14 semanas es segundo trimestre, ¿no? Una ecografía de las 14 a 16 semanas, mira, 7 días, ¿no? Y 16, una ecografía que te traiga de las 16 a las 22 semanas, y hay más diferencia, ¿no? Más error hay, ¿no? 10 días, ¿no? Mira, más o menos 10 días, ¿no? De 22 a 28 semanas, tercer trimestre, ya 14 días de diferencia, ¿no? Una ecografía de más de 28 semanas ya no nos sirve para calcular la edad gestacional, pues, ¿no? Va a haber mucho margen de error, ¿no? Más o menos 21 días. Entonces, más preciso la ecografía del primer trimestre, ¿no? Hasta las 14 semanas máximo, ¿no? Es más fiable. Por eso, mientras más temprano se realiza la ecografía, ¿no? Del primer trimestre, más preciso va a ser la evaluación, la edad gestacional que calcules, ¿no? Como una vez más acá, jóvenes, mira, ¿no? Te ha traído una ecografía del primer trimestre y ¿no? En este ejemplo, mira el feto, ¿no? La longitud cráneo raquídea o cráneo caudal, ¿no? Del cráneo a la cauda, mide 60 milímetros y bota 12 semanas, 3 días, ¿no? Es una ecografía del primer trimestre, de las 12 semanas, ¿no? Entonces, con esa ecografía traslapo y calculo para el día de hoy cuántas semanas tiene verdaderamente, ¿no? Muy bien, entonces tú hospitalizas, viene una gestante que tiene 42 semanas o más, pero bueno, casi ya no va a ocurrir actualmente eso, ¿no? Pero que tenga 40 semanas o 41 semanas, ya se hospitaliza sí o sí, ¿no? Y una vez que tú lo hospitalizas, bueno, hay que evaluar, pues, ¿no? Se hospitaliza la paciente, se evalúa y tienes que evaluar para tomar la conducta, ¿no? Porque esa gestación de 40 o 41 semanas ya tienes que terminar el embarazo, ¿no? Entonces tienes que evaluar, ¿no? Y previamente haces unas pruebas de bienestar fetal, ¿no? En esas pruebas de bienestar fetal tenemos pues el monitoreo, ¿no? El monitoreo electrónico, ¿no? Que es ese gráfico en el papel, ¿no? Haces una prueba de un test estresante, ¿no? Prueba de tolerancia, o sea, con oxitocina, ¿no? Una prueba de tolerancia a la oxitocina. También tienes que hacerle un perfil biofísico fetal, ¿no? Tienen que conocer el perfil biofísico fetal, ¿no? Y algunos casos, ¿no? Dependiendo si hay compromiso fetal, haré pues ecografía Doppler, ¿no? Doppler de arteria uterina, Doppler de arteria umbilical, Doppler de arteria cerebral media, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Eso es antes del parto. Si la paciente ya está en trabajo de parto, haré pues el monitoreo electrónico de triple clasificación, que es las 3 categorías, ¿no? En trabajo de parto, intraparto. Entonces, hemos dicho, viene 41, 42 semanas, ¿qué hacemos? Primero se hospitaliza, ¿no? Pides todos los exámenes laboratoriales y haces todas las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Empezando por el monitoreo, ¿no? El gráfico, ¿no? El test no estresante. Entonces, no olviden, ¿no? Debido al riesgo altísimo que hay de morbimortalidad, ¿no? Que va aumentando a partir de las 41 semanas, todo embarazo mayor a 41 semanas debe hospitalizarse sí o sí, ¿no? ¿No? Evaluar bienestar fetal y decidir la conducta cuál va a ser para terminar la gestación, ¿no? Recuerda que a veces viene el paciente, tú calculas y tiene ya, digamos, 40 semanas, ya esto tiene que terminar, ¿no? Y si la gestante tiene 40 semanas, ¿no? El feto es tamaño adecuado, ¿no? 3 kilos 500, por ejemplo, ¿no? No es macrosómico, nada, tiene buena pelvis, todo. Entonces yo le puedo hacer esta maniobra, ¿no?
esta maniobra de Hamilton, ¿no? Que es, yo le hago un tacto vaginal, ¿no? Y si veo que el cuello está dehiscente, pues entonces introduzco el dedo, ¿no? Dentro del cuello y hago ese despegamiento de las membranas, ¿no? Ese despegamiento de las membranas me va a liberar, pues, prostaglandinas y va a estimular a que empiecen las contracciones, ¿no? Entonces, esta es una buena maniobra de, ¿no? La maniobra de Hamilton para disminuir la incidencia de embarazo prolongado, ¿no? Si ya tiene 40 semanas y veo que tiene condiciones para parto vaginal, entonces puedo hacer esta maniobra de Hamilton, ¿no? Hago un tacto vaginal, introduzco el dedo en el cervix, ¿no? Y despego las membranas, ¿no? Y eso va a estimular para que en el transcurso de las horas empiecen pues las contracciones y se venga el parto, pues que es lo que queremos, ¿no? Terminar el embarazo, ¿no? Y no se prolongue más, ¿no? Y ya superó las 40 semanas. Entonces es muy importante para prevenir, ¿no? El embarazo prolongado. No se olviden de esta manera de Hamilton. Entonces, se hospitaliza, estamos evaluando a la paciente y tenemos que saber este, ¿no? Embarazo que ya se está prolongando 40, 41 semanas en vías de prolongación, ¿cuál va a ser la conducta? ¿No? ¿Tendrá condiciones para parto vaginal? O depende, no tiene condiciones para parto vaginal, ¿no? Habrá que evaluar, ¿no? Entonces, al momento que haces un tacto vaginal, evalúas el cuello uterino, ¿no? Al hacer el tacto. Entonces, con el tacto evalúas el cuello uterino, ¿no? Y vas a ver si es un cuello uterino favorable o desfavorable. O sea, si tiene un bichot favorable o un bichot desfavorable, ¿no? Entonces, acá te tienes que saber ¿no? El puntaje de bichot, ¿no? El puntaje de bichot me va a valorar, pues, si ese cuello uterino es favorable o es maduro, ¿no? Y por lo tanto, si es favorable o es maduro, por lo tanto, tiene condiciones para un parto vaginal. Pero si el cuello es grueso, desfavorable y nada, ¿no? Entonces no va a tener todavía condiciones para un parto vaginal, ¿no? O todavía. Entonces, este puntaje de Bishop, como están viendo acá, el Bishop tiene pues 5 parámetros, ¿no? Dilatación, bordamiento, la altura de presentación o estación, la consistencia del cuello y la posición del cuello uterino, ¿no? Entonces, la dilatación del cuello uterino puede estar 0, ¿no? Un cuello cerrado. O depende, ya está dilatando 1 a 2 centímetros, 3 a 4 centímetros o mayor de 5 centímetros de dilatación. El bordamiento puede estar de 0 a 30% bordado, ¿no? Cada vez más delgadito, más bordado, ¿no? 40, 50%, 60, 70%, o ya está mayor del 80% y es un cuello pues recontra bordado, delgadísimo, ¿no? Muy favorable, ¿no? Como tela de papel casi, ¿no? Mayor de 80%. La altura de presentación, o sea, la cabeza si está alta o depende, ya está ya encajando y cada vez más acercándose hacia el canal del parto, ¿no? Hacia el canal vaginal, ¿no? Depende, haces un tacto y ya palpas la cabeza, ¿no? La calota. Entonces la altura de presentación puede estar en -3, ¿no? Que la altura de la cabeza está a la altura de las espinas ciáticas, ¿no? O ya está cada vez descendiendo más, -2, -1, ¿no? O cada vez ya más afuera, ¿no? Ya ahí haces el tacto y ya palpas, ya está +1, +2, ahí no me está la cabeza, entonces cada vez más favorable, ¿no? ¿Te das cuenta? Y la consistencia del cuello, si es un cuello duro, todavía grueso, ¿no? O intermedio, o ya es un cuello pues ya suave, blando, ¿no? Mucho más favorable, ¿no? Y la posición del cuello, todavía haces el tacto y el cuello está posterior, como que está grueso y posterior hacia el fondo del saco, ¿no? Hacia el Douglas, algo así, ¿no? O depende, ya el cuello ya está centralizando posición media, ¿no? O ya el cuello ya está anterior, o sea, ya bien centralizado, mucho más favorable, ¿no? Entonces, esos son los parámetros, ¿no? Repito, entonces, dilatación, bordamiento, altura de presentación, la consistencia del cuello uterino y la posición del cuello uterino, ¿no? Entonces, esos 5 parámetros evalúa el puntaje de Bicho, ¿no? Y ese puntaje va, mira, 0, 1, 2, 3, ¿no? Muy bien. Este Bicho va a ser importante, ¿no? Porque acá dice menos de 4, ¿no? Indica un cuello desfavorable, ¿no? Si tú sumas los puntajes y, ¿no? Te da menos de 4, es un cuello uterino desfavorable, ¿no? No tiene indicación para inducción todavía, ¿no? Acá en el Perú usamos menos de 6, ¿no? Un bicho de menos de 6 es desfavorable, ¿no? Y más de 6 ya es favorable. Entonces, hemos evaluado, hemos hecho
evalúa las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Hemos hecho el monitoreo fetal, el gráfico, vemos que, ¿no? Los latidos están bien, buena variabilidad, todo, ¿no? Depende, ya hay contracciones que se insinúan, ¿no? Le he hecho un perfil biofísico, he visto la ecografía, feto tamaño adecuado, no es macrosómico, líquido, placenta, todo está normal, ¿no? Y le hago un tacto y evalúo el bicho, es un cuello favorable o desfavorable, ¿no? Según eso, voy a decidir si va a ser parto vaginal o cesárea para terminar la gestación. Entonces, si las pruebas, ¿no?, de bienestar fetal indican que hay un buen estado fetal, ¿no?, que el bicho, el puntaje de bicho es favorable, ¿no? En, entonces, haré pues una inducción de trabajo de parto, ¿no? O si el bicho es desfavorable, primero tendré que madurarle, ¿no? El cuello, ¿no? Un bicho desfavorable, o sea, un cuello grueso, posterior, dilatación cero, ¿no? Rodamiento cero, 30%, un cuello desfavorable, un bicho desfavorable, entonces primero tengo que hacer maduración cervical, ¿no? Ponerle prostaglandina, misoprostol, madurar, y cuando ese cuello recién esté ya más blandito, más favorable, recién le induciré, ¿no? Inducir ya es ponerle, pues, oxitocina, ¿no? Un frasco con oxitocina para provocarle, pues, contracciones, ¿no? Y empiece el trabajo de parto, ¿no? Entonces, si las pruebas están de bienestar fetal indican que hay un buen estado fetal, ¿no? Y viendo el puntaje de bicho, ¿no? Si el bicho de ese es favorable, primero haré maduración cervical con misoprostol y luego recién induciré el trabajo de parto con oxitocina, ¿no? Pero si el bicho ya es favorable, de frente no, pues inducción de trabajo de parto, ¿no? Con oxitocina, ¿ya? Hago la inducción hoy día, ¿no? Digamos, ¿no? Y depende de la noche, nada, no arranca, ¿no? O hay contracciones pocas, pero el cuello todavía no llega a dilatar, ¿no? Entonces, al final diré, pues, es una primera inducción fallida, ¿no? Y mañana le programaré a primera hora una segunda inducción, ¿no? Muy bien. Pero si las pruebas de bienestar fetal indican que hay compromiso fetal, ¿no? O el perfil biofísico es menor o igual a 6, ¿no? El perfil biofísico, ¿ah? Eso ya es otro parámetro que tienen que manejar aparte, ¿no? El perfil biofísico es menor o igual a 6, o el monitoreo, o sea, el test no estresante es no reactivo, ¿no? Depende, no hay aceleraciones, no hay reactividad, o está plano, ¿no? ¿No? O le hago un test estresante, o sea, con oxitocina y me sale positivo, o sea, hay caída de latidos, desaceleraciones, DIF2, o le hago un Doppler y el Doppler me sale alterado, ¿no? Que hay signos de compromiso fetal, ¿no? Por ejemplo, como son los signos de redistribución de flujos, ¿no? En la arteria cerebral media, etcétera. O sea, cualquier, ¿no? Parámetro que me indique que hay compromiso del bienestar fetal, entonces no va a tener pues condiciones para inducir, ¿no? Para vía vaginal, por lo tanto, ¿no? Entonces, en esos casos recién se operará, pues, ¿no? Se le programa la cesárea, ¿no? O después de dos inducciones fallidas, también va a ser cesárea. Muy bien, jóvenes. Ese es el flujograma, mayor de 40 semanas, ¿no? Ingresa una paciente hoy día mayor de 40 semanas, se hospitaliza, ¿no? Confirmas bien la edad gestacional con una ecografía del primer trimestre o una fecha de última menstruación confiable, como hemos dicho. Ver si tiene factores asociados que hemos dicho, ¿no? Si hay antecedente de embarazo prolongado, ¿no? Si es primigestas, es obesa, edad materna avanzada, etcétera, ¿no? Y vemos, ¿no? Si tiene 41 semanas o más, se hospitaliza, pues, ¿no? Las pruebas de bienestar fetal, evaluar el perfil biofísico, ¿no? Hacer un test estresante, etcétera, ¿no? Si todo está, si algo se altera, irá pues a cesárea, ¿no? Si tiene entre 40 y 41 semanas, podemos manejarlo, ¿no? Si todo está bien, las pruebas de bienestar fetal están conservadas, podemos manejarlo, ¿no? Entre 40 y 41 semanas, ¿no? Y tiene condiciones para parto vaginal, que regrese ya, pero más estricto, ¿no? Que regrese acá 2, 3 días y vean cómo va, ¿no? Si arranca contracciones o no. Si no llega, si no arranca hasta las 41, igual a las 41 se hospitaliza y se decide, ¿no? Muy bien. A ver, veremos ahora embarazo múltiple. El embarazo múltiple es aquel en el que se desarrolla más de un feto, ¿no? Más de un feto.
embarazo doble, triple, cuádruple, etcétera, ¿no? Ya desde antiguamente se conocía, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Que fueron gemelos que nacieron, ¿no? Los fundadores de Roma, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual en otras culturas también hubo, ¿no? Nacimientos gemelares, ¿no? Igual en la mitología griega, ¿no? Las trillizas que nacieron, dicen, ¿no? De hijas del dios Zeus, ¿no? Hay una ley de Helling que dice que el embarazo doble, su frecuencia es de 1 en 85. O sea, por cada 85 embarazos únicos va a haber un embarazo doble, ¿no? Pero ¿qué pasa si este 85 lo elevo al cuadrado? Entonces la frecuencia va a ser de 1 en 7200, ¿no? Para el embarazo triple. Y si este 85 lo elevo al cubo, la frecuencia va a ser de 1 en 614.000, ¿no? 125.000 para el embarazo cuádruple, ¿no? Y si este 85 le elevo a la cuarta, la frecuencia va a ser pues de 1 en 52 millones, ¿no? Para el embarazo quíntuple. Entonces, no hay una incidencia real en el Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 2002, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no? En la maternidad de Lima, informaron una incidencia de 1.5%, ¿no? De partos gemelares y 0,013% de trillizos, ¿no? No hay pues estadísticas nacionales oficiales, ¿no? Pero sin embargo, jóvenes, el embarazo múltiple ha sido cada vez más frecuente en las últimas décadas, ¿no? ¿Debido a qué? A las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Entonces, en un inicio, estas técnicas de reproducción asistida, ¿no? Como conocen la inseminación intrauterina y el FIT, o sea, la fertilización in vitro, han aumentado pues la frecuencia de los embarazos múltiples. Se dice que es más elevada en la raza negra, ¿no? Miren acá, jóvenes, quiero que presten atención acá, porque aquí hay unos términos que tienen que conocer, ¿no? Monocorial, bicorial, biamniótico, esos términos tienen que conocer acá y dominarlos bien. Miren, miren acá, no se pierdan, ¿no? Acá hay dos placentas, y si hay dos placentas, dos es bi, ¿no? Entonces digo bicorial, ¿no? Bicorial, dos placentas. Y esta membrana va para esta placenta, acá estaba un feto, ¿no? Y esta membrana va para la otra placenta, acá había otro feto, o sea, supuestamente había dos fetos, ¿no? Con dos placentas y dos bolsas amnióticas, ¿no? Una bolsa para este lado y otra bolsa para este lado, ¿no? Si hay dos placentas, bicodial, ¿no? Y si hay dos bolsas amnióticas, biamniótica. Entonces, miren acá, jóvenes, cómo se clasifica, cómo los términos. Miren acá el primer dibujo de arriba, ¿no? En el primer dibujo de arriba, miren este embarazo gemelal. Están viendo que hay, pues, que cada uno de los fetos tiene su propia placenta. No se pierdan, ¿ah? ¿No? Cada uno de los fetos tiene su propia placenta y su propia bolsa, ¿no? Entonces, como hay dos placentas, digo bicodial, y cada uno está en su bolsa, entonces biamniótico, ¿no? Entonces, este es un bicodial biamniótico, ¿no? Voy a abreviar bicodial biamniótico. En el segundo dibujito del centro, como están viendo, ven que ambos fetos comparten una sola placenta. Por lo tanto, digo monocodial, ¿no? Dos placentas, bicodial. Una sola placenta, monocodial. Entonces, estos fetos comparten una sola placenta monocodial, pero tienen distinta bolsa, ¿no? Cada uno está en su bolsa amniótica. Entonces digo biamniótico, ¿no? Entonces, en este ejemplo se da pues un monocodial biamniótico. ¿Estamos de acuerdo? Y el tercer gráfico, el último, el de abajo, miren, vean que ambos fetos comparten también la misma placenta, o sea, monocodial, una sola placenta, ¿no? Mono, ¿no? Y ambos fetos también comparten una sola bolsa, ¿no? Ambos fetos están en una sola bolsa. Entonces, monoamniótico, ¿no? Una sola bolsa amniótica es monoamniótico. Entonces, acá digo entonces que este embarazo gemelar ese gemelar es monocodial, monoamniótico, ¿no? Monocodial, monoamniótico. Entonces, no se olviden, jóvenes, esos términos, ¿eh? Entonces, bicodial biamniótico significa dos placentas, dos bolsas amnióticas. Monocodial biamniótico, una placenta, dos bolsas amnióticas. Y monocodial monoamniótico,
¿no? Una sola placenta y una sola bolsa amniótica. En ese orden, ¿ah? No se olviden. Entonces, ¿cómo se clasifican los embarazos gemelares? El embarazo gemelar se clasifica, miren, ¿no? Si un solo óvulo ha sido fertilizado por un solo espermatozoide, entonces digo que es monocigótico, ¿no? Un solo óvulo ha sido fertilizado por un solo espermatozoide y se forma el huevo cigoto, ¿no? Y este huevo cigoto luego se va a dividir más adelante, como vamos a ver, ¿no? Y va a crear, pues, los gemelos monocigóticos, ¿no? Entonces, ese es el monocigótico, ¿no? En cambio, si dos óvulos distintos han sido fecundados por dos espermatozoides distintos, entonces digo, es un embarazo disigótico, ¿no? Porque se van a formar dos cigotos, pues, ¿no? Dos óvulos distintos fecundados por dos espermatozoides, ¿no? Separados, entonces cada uno va a formar un cigoto, ¿no? Entonces disigótico. Y el monocigótico, un solo óvulo ha sido fertilizado por un solo espermatozoide y forma un solo huevo cigoto, ¿no? Luego, monocigótico. Entonces acá han preguntado en el examen, ¿no? ¿Cuál es más frecuente? Los disigóticos son más frecuentes, ¿no? Los embarazos disigóticos, ¿no? Los gemelares disigóticos, 70%, ¿no? Y los monocigóticos son menos frecuentes, 30%, ¿no? No se olviden eso. Pero miren, a pesar que los monocigóticos son menos frecuentes, sin embargo son los que más problemas van a traer, como vamos a ver más adelante. Son los que son de más alto riesgo, los que más van a causar más alta morbimortalidad fetal y materna, como vamos a ver, ¿no? Los monocigóticos. Muy bien, los monocigóticos tienen idéntico genotipo y pueden ser, y son del mismo sexo, pues, ¿no? Del mismo sexo. En cambio acá, dos óvulos por dos espermatozoides distintos pueden ser ya sea del mismo sexo o de distinto sexo, ¿no? Dependiendo del espermatozoide sea X o Y, ¿no? Pueden ser del mismo sexo o de distinto sexo también, ¿no? Y por lo tanto van a tener distinto genotipo, ¿no? Muy bien, recuerda que los disigóticos siempre son bicodiales biamnióticos, ¿ah? Acuérdate, siempre son bicodiales biamnióticos, o sea, ¿no? Tienen dos placentas y dos bolsas amnióticas, ¿no? Cada feto está en su propia bolsa amniótica, bicodial biamniótico. En cambio, los monocigóticos, según el momento en que se produzca la división, pueden ser tres, como hemos visto, ¿no? Estos tres que hemos visto, ¿no? Esos son los monocigóticos, se clasifican en esos tres, ¿no? Los monocigóticos. Bicodial biamniótico, monocodial biamniótico y monocodial monoamniótico, ¿no? El más frecuente es el monocodial biamniótico, 65%, ¿no? Pregunta examen. Entonces, jóvenes, yo creo que de acá recuerden los monocodiales. Estos monocodiales, recuerden por favor, los monocodiales son los que más va a traer consecuencias, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y sobre todo el monocodial biamniótico, es el que va a traer el famoso síndrome de transfusión feto-fetal. O sea, para que sea un síndrome de transfusión feto-fetal, primer requisito es que tiene que ser monocodial biamniótico. Esa es la definición, ¿no? Para que sea un síndrome de transfusión feto-fetal, primer requisito, que el embarazo gemelar tiene que ser un monocodial biamniótico. O sea, comparten una placenta y cada feto está en su propia bolsa amniótica, ¿no? Dos bolsas amnióticas. No se olviden, ¿no? Muy bien. Ahí estamos viendo cómo a los disigóticos, ¿no? Dos óvulos, cada uno fecundado por un espermatozoide distintos, y luego forma dos cigotos y cada uno, ¿no? Y al final dos placentas y cada feto en su bolsa, ¿no? Entonces, bicodial y biamniótico, ¿no? Y los monocigóticos se clasifican en tres, como hemos visto, ¿no? Acá lo vamos a ver mejor. Los monocigóticos se clasifican en tres, como hemos visto, ¿no? Bicodial biamniótico, monocodial biamniótico y monocodial monoamniótico, ¿no? Estos tres va a depender de en qué momento se produce la división, ¿no? Recuerden que los monocigóticos, hemos dicho, un solo óvulo ha sido fecundado por un solo espermatozoide y forma esto, ¿no? El huevo o cigoto, ¿no? Este huevo cigoto, si se divide dentro de las primeras 72 horas, se va a dividir en dos, ¿no? Por lo tanto, más adelante va a dar dos fetos, ¿no?
dos gemelos, ¿no? Ahí está. Cada uno con su placenta y con su bolsa amniótica, ¿no? A veces la placenta se están relativamente fusionadas, ¿no? Es un bicordial biamniótico. Pero si este huevo cigoto se divide recién a los 4 o 8 días, me va a generar pues los monocodiales biamnióticos, ¿no? Luego, si la división ocurre entre los 4 a 8 días de posfecundación, entonces va a formar, pues, ahí está, ¿no? Los 12 embriones, ¿no? Que se han dividido, están las dos masas, que va a generar los 12 embriones futuros, ¿no? Y van a compartir una sola placenta, pero cada uno en su bolsa, ¿no? Si la división ocurre pasado los 8 días posfecundación, ¿no? Del huevo cigoto, se va a formar, pues, los monocodiales monoamnióticos, ¿no? Y si la división ocurre pasado los 13 días, ya forma los gemelos siameses, ¿no? Que están unidos por alguna parte de su cuerpo. Muy bien, más importantes son los monocodiales, hemos dicho, ¿no? Porque esos van a tener bastantes comunicaciones vasculares. Superfetación es cuando eh, requiere ovulación y fertilización durante el transcurso de un embarazo que ya se estableció, ¿no? O sea, la superfetación, es muy raro que ocurra en humanos esto, ¿no? La mujer, por ejemplo, hoy día su ciclo ovuló, ¿no? Y fue fertilizado por un espermatozoide y en el otro ciclo otra vez ovula y otra vez, ¿no? Con otro coito ocurre otra fertilización, ¿no? Entonces a eso llamamos superfetación, ¿no? En ciclos distintos, ¿no? Es muy raro que ocurra en los humanos, ¿no? En cambio, la superfecundación sí se ha dado algunas veces, ¿no? Se han reportado algunos casos, ¿no? La superfecundación es cuando dos óvulos dentro del mismo ciclo menstrual, ¿no? Dos óvulos distintos, ¿no? Hoy día, digamos, ovuló, el día 14 ovuló y ha sido fertilizado por un espermatozoide y de acá a una semana otra vez ovula y ha sido fertilizado por otro espermatozoide, ¿no? Pero dentro del mismo ciclo menstrual, ¿no? Entonces, eso es una superfecundación, ¿no? Tal como dice acá, ¿no? Se refiere a la fertilización de dos óvulos dentro del mismo ciclo menstrual, pero no en el mismo coito, ¿no? Ni necesariamente por esperma del mismo hombre. Y se ha visto a veces casos, ¿no? Mira, esta gestante tuvo dos gemelos, ¿no? Uno negro y uno blanco, ¿no? Hubo pues una superfecundación, ¿no? Tuvo, ¿no? De dos padres distintos que tuvo relaciones y justo dentro del mismo ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para embarazo gemelado? No se olviden estos, ¿no? La raza, la edad materna sobre todo, ¿no? Uno de los principales factores de riesgo para que haya embarazo múltiple, ¿no? La paridad, la herencia, la nutrición, las gonadotrofinas y sobre todo últimamente los tratamientos de, hemos dicho, ¿no? Los tratamientos de fertilidad, ¿no? Entonces, todos estos factores están relacionados, ¿no? Sobre todo la mayor edad materna, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor edad materna, más de 35 años, estamos viendo actualmente, ¿no? Recién pasados los 35 años, las mujeres, ¿no? Recién están buscando, intentando embarazar y no logran y van y recurren pues a los tratamientos de fertilidad, ¿no? Entonces, mayores de edad, como ustedes ya están viendo en nuestra realidad, recién están recurriendo a los tratamientos de fertilidad, inseminación intrauterina, fertilización in vitro, ¿no? Y por lo tanto es más riesgo de que haya embarazo doble, ¿no? ¿No? Por más que en un tratamiento de fertilización in vitro, antes transferían pues dos, tres embriones, actualmente ya no, ¿no? Solo se transfiere un embrión, pero ¿qué pasa si ese embrión que lo han transferido en una fertilización in vitro, luego se puede dividir en dos, ¿no? Y da pues un embarazo general. Entonces, igual existe el riesgo, ¿no? Muy bien, ¿no? El antecedente de haber tenido un embarazo, el antecedente familiar, la herencia es muy importante, ¿no? Depende de su madre, ya tuvo un embarazo gemelar, ¿no? La raza, hemos visto, pregunta examen, ¿no? Que la raza negra es más frecuente, ¿no? Y últimamente los tratamientos de las técnicas de reproducción, ¿no? Asistida, ¿no? La inducción de la ovulación, ¿no? Con gonadotrofinas, citrato de clomifeno, va a hacer pues que haya más ovulaciones y por lo tanto más riesgo de embarazos múltiples, ¿no? ¿No? O depende de una mujer que tomó anticonceptivos orales, ¿no? Las píldoras, ¿no? Tomó por largo tiempo y hoy día lo suspende. Y de acá a un mes tiene relaciones y queda embarazada y resulta un gemelar, ¿no? ¿Por qué? Porque
ha habido pues una suspensión brusca, ¿no?, de los anticonceptivos, una deprivación, por lo tanto se ha liberado exageradamente gonadotropinas y pues esta FSH que baja al ovario estimula pues más ovulaciones, ¿no? Y por ende el riesgo de embarazo múltiple. ¿Cómo puedo sospechar clínicamente un embarazo múltiple? Cuando la altura uterina es mayor, pues, ¿no?, que la edad gestacional. O estás auscultando dos o más focos, ¿no? O palpas ya más de dos polos fetales, ¿no? Esto cuando ya es más de 20 semanas, pero, ¿no?, ya cuando ya es más grande, ¿no? Ahora, no olviden, jóvenes, ecográficamente yo tengo que diagnosticar eso. Estás en la obligación de pedirle a todo embarazo gemelado, tienes que pedirle una ecografía del primer trimestre, ¿no? Antes de las 14 semanas, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14 semanas, ¿no? ¿No? Una ecografía del primer trimestre, ¿para qué? Para determinar la corionicidad, o sea, el número de coriones, ¿no? Y no se olviden cómo vamos a determinar la corionicidad, viendo estos signos. Esto es muy importante, jóvenes, presten atención, ¿no? Mira, el signo de la T me va a indicar un embarazo monocoriónico, ¿no? Una T, ahí está. Y el signo de lambda me indica que es un embarazo gemelar bicoriónico, ¿no? Entonces, monocoriónico, signo de la T. Y bicoriónico, signo de lambda, delta o del doble pico, que también le llaman, ¿no? Vean estos ejemplos. Miren acá. Miren cómo la placenta, ¿no?, se mete y forma y se adelgaza luego, ¿no? Ese es el signo lambda, ¿no? El signo lambda. Entonces, si yo veo en la ecografía del primer trimestre este signo lambda, digo que es un bicodial, ¿no? Un embarazo gemelar bicodial, o sea, dos placentas, ¿no? Pero en cambio, miren acá cómo es esta línea blanca delgadita, ¿no? Y forma de frente una T con la placenta, ¿no? Signo de la T, pues, ¿no? Es monocoriónico, o sea, una sola placenta, ¿no? Entonces, vean esas diferencias. Si yo veo en una ecografía del primer trimestre, ¿no?, te va a traer a la posta una ecografía, tú tienes que ver estos signos, ¿no? Porque es muy importante determinar si este gemelar es monocoriónico o bicoriónico, ¿no? Entonces, si veo este signo de la T, es monocoriónico. Si veo el signo lambda, es bicoriónico, ¿no? Igualmente acá, miren, otro ejemplo, ¿no? Como acá, mire, una línea delgadita, ¿no? En la imagen de la derecha, una línea delgadita, ¿no? O sea, acá hay dos bolsas amnióticas, ¿no? Mira, los dos fetitos, este en su bolsa y este en su otra bolsa, ¿no? Esa línea delgadita y se implanta acá en la placenta, ¿no? El signo de la T, monocoriónico. En cambio, acá ven una línea gruesa, ¿no? Con forma de pirámide, ¿no? Igual acá en forma de triángulo, ¿no? O pirámide, ¿no? Triangulado. El signo lambda, pues, ¿no? El signo lambda, bicoriónico. Y el signo de la T, monocoriónico. Igual acá, miren, a ver qué dicen acá. ¿No? La placenta grueso acá, signo lambda, ¿no? Bicoriónico, digo. Acá, miren, acá está bien clarito, ¿no? Una línea delgadita, ¿no? Signo de la T, monocoriónico, ¿no? Clarísimo. No olviden esos signos, ¿ah? A ver acá, ¿qué dicen? Signo T o lambda. Lambda, pues, ¿no? Grueso acá, ¿no? Signo lambda, ¿no? Signo lambda, ¿no? Estamos de acuerdo, signo lambda, ¿no? Entonces, bicoriónico, ¿no? O sea, dos placentas, ¿no? Acá en la imagen de la izquierda, ¿qué ven? Miren, acá ven, estoy señalando acá, mira, con el cursor, ve acá forma triangular, ¿no? O sea, signo lambda, ¿no? Lambda. O sea, acá hay dos fetitos, acá hay uno y acá hay otro que a las justas se ve, ¿no? ¿No? Cada uno en su bolsa, ¿no? Signo lambda, o sea, bicodial, ¿no? Bicodial. Este está en el fondo del útero, pero cerca hacia el cervix, si yo doto el transductor del corazón, el transductor, veo que cerca del cervix esté rotando, acá en realidad habían dos. Ahí están los dos, miren, en la imagen de la derecha. Y los dos están separados por una línea fina, ¿no? Entonces, ¿qué signo es? Ahí me está señalando la flecha en la derecha, ¿qué signo es? Signo de la T, ¿no? Clarísimo, ¿no? La T. Entonces digo, es monocorial, ¿no? Monocorial. O sea, acá lo ha volteado el transductor, es la misma paciente, ¿eh? O sea, en total tenía cuatro fetos, ¿no? Uno, dos, y acá en realidad habían dos, ¿no? Ahí está, uno, dos, o sea, hay cuatro, ¿no? O sea, acá hay un bicodial y acá hay un monocodial, ¿no? Lambda, bicodial y signo de la T, monocodial, ¿no? En este ejemplo, miren, jóvenes,
¿Qué ven en este ejemplo? Ven acá, ven, primero acá ven el signo lambda, ¿no? Lambda, o sea, es bicodial, ¿no? Lambda. Y acá hay dos fetitos, acá hay uno y acá hay otro, ¿no? El signo lambda, o sea, lambda es bicodial, ¿no? Bicodial. Y acá ven otros dos fetitos, ¿no? Acá hay uno y acá hay otro. Y están separados por una línea fina, ¿no? Que se implanta en forma de T, signo de la T, ¿sí o no? ¿No? Ahí está, ¿no? Una línea fina blanca, signo de la T, o sea, monocodial. O sea, y en total hay cuatro fetos, uno, dos, tres, cuatro, cada uno en sus bolsas, ¿no? Entonces yo digo, este es un embarazo tricodial tetramniótico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tricodial tetramniótico. Que hay cuatro bolsas, ¿no? En su bolsa, en su bolsa, en su bolsa y en su bolsa, ¿no? Ya que era bicodial y acá es monocodial. Bico, mono, tri, ¿no? Entonces, conclusión, este es un embarazo tricodial tetramniótico, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Igual acá, mira, signo lambda, ¿no? En forma triangular, ¿no? Signo lambda, ¿no? Mira el signo lambda, grueso la placenta, ¿no? En forma triangular, ¿no? Lambda. Acá clarito, ¿no? Mira el triángulo, ¿no? Lambda, ¿no? Lambda. O sea, bicodiales. Y por último, mira el signo, acá ven una línea delgadita, blanquecina en la derecha, ¿no? Que se implanta ahí en la placenta, signo de la T, ¿no? Igualito acá ven, mira, la flecha está señalando una línea delgadita, ¿no? Que se implanta en forma de T, ¿no? Signo de la T, monocodial. Bueno, espero que no se olviden, jóvenes. Entonces, vayamos ahora a los monocodiales, que son los que más riesgos traen, ¿no? Para el embarazo gemelar. Los monocodiales son más riesgosos que los bicodiales. ¿Por qué? Porque los monocodiales tienen 6 veces más probabilidades de perderse, ¿no? 3 veces mayores tasas de mortalidad, 8 veces más probabilidades de que hagan parálisis cerebral, ¿no? Y miren cómo los monocodiales, a diferencia de los bicodiales, los monocodiales tienen pues tasas más altas, ¿no? De morbilidad. ¿Cuáles son la complicación de los monocodiales? La complicación de los monocodiales son 4, ¿no? El síndrome de transfusión feto-fetal, el RSU selectivo, la secuencia anemia policitemia y la secuencia de perfusión arterial reversa, ¿no? O feto acárdico. El síndrome de transfusión feto-fetal, como su nombre lo dice, hay una transfusión, ¿no? La sangre se transfunde de un gemelo donante a su hermano receptor, de modo que el donante se vuelve anémico y se queda más pequeño, ¿no? Se ve restringido en su crecimiento. Esto es lo que les decía, jóvenes, no se olviden estas definiciones. El síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Se define en base a dos criterios. En primer lugar, tiene que ser un embarazo monocodial diamniótico, una sola placenta y cada uno en su bolsa amniótica, ¿no? Dos bolsas amnióticas. Y en segundo lugar, el líquido, ¿no? El líquido amniótico. Uno tiene escaso líquido amniótico, oligoamnios, y el otro tiene bastante líquido amniótico, ¿no? Politrácnios. Acá están viendo en el gráfico cómo este feto, mira, de la izquierda es el donante, ¿no? Y toda la sangre, a través de esas comunicaciones arterio-arteriales, arteriovenosas o venovenosas, y sobre todo las comunicaciones arterio-arteriales, como este feto, ¿no? El donante le está donando toda la sangre, le está pasando al otro, al receptor, ¿no? Al feto más grande, ¿no? Entonces, como este le pasa toda la sangre, se está quedando pequeño, ¿no? Anémico. Y el otro, ese feto más grande, ¿no? Y recibe más sangre, por lo tanto va a ser más policitemia, ¿no? Y miren, acá está, ven esta línea, es la que se, la signo, ¿no? Ahí está, que separa la bolsa amniótica, ¿no? Este feto, mira, está en su bolsa amniótica y comprimido, ¿no? Poco, escaso líquido. En cambio, el feto receptor tiene full líquido, miren, miren, todo ese celeste, ¿no? Full líquido, ¿no? Politrácnios. Y el feto, el donante, está haciendo oligoamnios. O sea, el feto donante, que le está pasando sangre al otro hermano, ¿no? Al más grande, al receptor, el donante se está quedando, como está perdiendo sangre, va a ser anemia, pues anémico, ¿no? RSU, ¿no? Restricción del crecimiento intrauterino, va a ser oligoamnio severo, ¿no? ¿No? La vejiga va a estar más pequeña, ¿no? En cambio, el receptor que está recibiendo la sangre va a ser más sangre, más hipervolemia, más congestión, ¿no? Más insuficiencia cardíaca, ¿no?
la vejiga más llena, ¿no? Base polidrácneos, etcétera. Acá miren las diferencias, jóvenes, no se olviden, ¿no? Ahí está, ¿no? El feto, el donante, el chiquito, ¿no? Se está quedando anémico, pálido, escaso líquido, mira su bolsa, ¿no? Comprimido, ¿no? Oliguamnios, ¿no? Oliguria, orina poco, ¿no? Se va a ver, en la ecografía se ve su vejiga pequeña. La vejiga es un parámetro muy importante para determinar la gravedad de este síndrome de transfusión feto-fetal. Hace un RCU, ¿no? Una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Es un gemelo impactado, ¿no? Y cuando hacemos un Doppler en estadios avanzados, se altera el Doppler de la arteria umbilical, ¿no? En cambio, el feto receptor, mira, ¿no? El crecimiento es normal, ¿no? Pero recibe sangre y se torna más pletórico, ¿no? Más hiperviscoso, más policitémico, tiene más líquido en su bolsa, ¿no? Polidrácneos, más poliuria, vejiga más llena, ¿no? Y como recibe más sangre, el corazón de este feto, ¿no? Receptor está haciendo una sobrecarga circulatoria, ¿no? Que lo va a llevar al final a una insuficiencia cardíaca. O sea, también al final se va a ver afectado el receptor, ¿no? Y en casos avanzados va a ser hidrox, ¿no? Y en casos avanzados también el Doppler, el ductus venoso se va a alterar, ¿no? Si hacemos una ecografía Doppler. No olviden esas diferencias. Esto fue pregunta de examen, ¿no? El síndrome de transfusión feto-fetal, hay un sistema que es los estadios de Quintero. Clasifica el síndrome de transfusión feto-fetal en 5 estadios o etapas, ¿no? La etapa 1 es el líquido, ¿no? Hay discordancia de líquidos, como hemos visto, ¿no? Pero la vejiga todavía es visible, ¿no? En el donante. En la etapa 2 la vejiga ya no es visible en el donante, ¿no? En el pequeño, ¿no? En la etapa 3 ya hay alteración en el Doppler, ¿no? Cuando hacemos una ecografía Doppler en el donante o inclusive también en el receptor, se altera el Doppler, ¿no? De la arteria umbilical, del ductus venoso o de la vena umbilical, ¿no? En el estadio 4 ya son estadios más avanzados, pues más graves, ¿no? Más severos, ¿no? Uno o ambos gemelos pueden hacer ascitis o hidrox. Y en la etapa 5 ya es cuando uno o ambos fetos han muerto, ¿no? No se olviden esas etapas de Quintero para clasificar, ¿no? El síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? El estadio 1 se puede manejar, ¿no? Manejo conservador, pero los estadios 2, 3, 4 y 5 ya hay tratamiento, ¿no? Entonces, el pronóstico de estas síndrome de transfusión feto-fetal se va a relacionar con la etapa de Quintero y la edad gestacional en el momento en que se presenta. Estos, pues, generalmente a las 20, 18 semanas, 22 semanas ya se están diagnosticando y se tiene que resolver en ese momento ese. ¿Y cuál es el tratamiento actual? Es pues la fotocoagulación o ablación de láser, ¿no? O sea, esas anastomosis vasculares tenemos que coagularlo, ¿no? Tenemos que quemar estas anastomosis, ¿no? ¿No? Ese sería el tratamiento, ¿no? Ablación láser de las anastomosis vasculares placentarias, ¿no? Esto ya la ablación láser ya se hace a partir de los estadios 2 o 4 de Quintero, ¿no? Estas gestaciones a lo mucho llegan a 32, 34 semanas. Acá están viendo, mira, el tratamiento, como, ¿no? A través de un fetoscopio, que es como una endoscopia, ¿no? Un fetoscopio, ¿no? Microscópico, introducen dentro del útero y está quemando, está fotocoagulando, ¿no? Las anastomosis vasculares, ¿no? Para de esa manera corregir, pues, ¿no? Esa transfusión, ¿no? Ya no haya la transfusión feto-fetal, ¿no? Y acá están viendo a través del fetoscopio cómo identifican los vasos, las conexiones hasta anastomosis arterio-arteriales y los está coagulando y acá está luego de haber quemado, ¿no? Ese sería el tratamiento. El RSU selectivo, un gemelo tiene que tener un peso menor del percentil 10, ¿no? Y una discordancia fetal mayor del 25% de peso en ambos. En la secuencia anemia-policitemia, es una forma de transfusión fetal también, pero ya es crónico, ¿no? Y se va a caracterizar porque hay una diferencia significativa de hemoglobinas entre los gemelos donante y receptor, ¿no? Pero ojo, carece, ¿no? ¿Por qué se diferencia del síndrome de transfusión feto-fetal? Porque los volúmenes de líquido amniótico son normales acá, ¿no? La única diferencia para diagnosticar va a ser, pues, la discrepancia que hay entre las hemoglobinas de ambos gemelos, ¿no? Donante y receptor. Ojo con eso, entonces. Y el último, la secuencia de perfusión arterial reversa, o llamado gemelo acáldico también, como están viendo ahí, se caracteriza porque el gemelo donante, mira, ahí está el gemelo, ¿no? El normal, es el donante, ¿no?
que está pasando la sangre a través de esas conexiones arteriovenosas que hay en la placenta, ¿no? Hacia el otro feto, ¿no? ¿No? Entonces la sangre que ya usó este feto donante lo pasa al receptor, ¿no? La sangre desoxigenada, ¿no? Una sangre mala, ¿no? Lo pasa al receptor. Y esa sangre se dirige a las venas ilíacas, ¿no? Y va irrigada a los miembros inferiores, o sea, toda la parte inferior del cuerpo, ¿no? Y por lo tanto la parte superior del cuerpo no recibe irrigación, ¿no? Y por lo tanto no va a desarrollar pues la parte superior del cuerpo, ¿no? No desarrolla, ¿no? Cabeza ni corazón, ¿no? O sea, es un feto acáldico, pues, ¿no? Muy bien. Los siameses son uniones, ¿no? El más común es el toracófago, unión por, ¿no? En el tórax, ¿no? ¿No? Como están viendo ahí, ¿no? Tenemos el craneofago, unión por los cráneos, ¿no? Un falófago, unión a nivel de la cicatriz umbilical, ¿no? Muy bien, y terminamos con complicaciones del embarazo gemelar. Pregúntese, ¿no? ¿Cuál es la complicación materna más importante en el embarazo gemelar? Que haga síndromes hipertensivos del embarazo, ¿no? Preeclampsia, ¿no? Hemorragia postparto, histerectomía, ¿no? Anemia, hiperemesis gravídica, diabetes, etcétera, ¿no? La complicación más importante son los trastornos. Vamos a ver que la gran mayoría de los embarazos gemelares, 28, 30 semanas, ya están haciendo preeclampsia ya, ¿no? ¿Por qué? Tal vez la explicación estaría porque hay mayor masa placentaria, pues, ¿no? ¿No? Y mayor masa placentaria, más náuseas y vómitos van a tener, ¿no? Hiperemesis gravídica, ¿no? ¿No? Hay mayor sobredistensión uterina, ¿no? Por lo tanto, luego del parto casi no se contrae, va a ser atonía, ¿no? Atonía, hipotonía uterina y por lo tanto hemorragia postparto, ¿no? O sea, hay diversas consecuencias, ¿no? A nivel del feto, ya hemos visto, ¿no? En los gemelares en general, este fue pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la complicación más importante del embarazo gemelar? La prematurez, ¿no? La prematurez, varios gemelos van a hacer preeclampsias severas, van a hacer amenazas de partos prematuros a las 30, 32, 34 semanas, entonces, y se va a venir pues el parto pretérmino, ¿no? Esa es la complicación, ¿no? La prematurez, el parto pretérmino. Y varios a la vez también van a estar asociados a malformaciones congénitas, ¿no? Sobre todo las malformaciones cardíacas. Van a tener amenazas de aborto, ¿no? De distorsiones de presentación, policranios, DPP, ¿no? RP, ¿no? Mayor sobredistensión, de pronto 30 semanas y ya rompió bolsas, ¿no? Ruptura prematura de membranas, etcétera, ¿no? Y las complicaciones específicas de los monocoriales ya hemos visto, ¿no? Síndrome de transfusión feto-fetal, RSU, ¿no? La secuencia de anemia policitemia, ¿no? Reversa, o feto acáldico, TAX, TRAG, siameses, ¿no? Muy bien. Todo embarazo gemelar es de alto riesgo, ¿no? Y si tú estás en un puesto, en un centro de salud, tienes que referirlo, ¿no? A otro nivel superior, ¿no? Y lo refieres si es que tienes dudas en la niosidad, en la corionicidad, ¿no? Si sospechas síndrome de transfusión feto-fetal, tienes que referirlo, ¿no? Si hay alguna anomalía estructural, alguna malformación congénita en alguno de los gemelos, tienes que referirlo, ¿no? Si hay una discordancia de pesos mayor del 20%, tienes que referirlo, ¿no? Triples, cuádruples, con más razón, ¿no? O muerte de uno de los fetos, todos son criterios de referencia, pues, ¿no? Y terminamos, ¿cuál va a ser la vía de parto del embarazo gemelar? Este esquema es muy importante, ¿no? Para saber la vía de la conducta obstétrica, o sea, la vía de parto, ¿no? Si va a ser parto vaginal o parto por cesárea, nos fijaremos en el número de bolsas amnióticas, ¿no? Si tiene una sola bolsa amniótica o tiene dos bolsas amnióticas, ¿no? Si tienen una sola bolsa amniótica, o sea, es monoamniótico, de frente a cesárea, ¿no? Ahí no hay ni vuelta que hablar, ¿no? Pero si vemos que el gemelar tiene en cada feto está en su bolsa, hay dos bolsas amnióticas, ¿no? Biamniótico, entonces veremos, ¿no? Si ambos fetos están encefálicas, parto vaginal, ¿no? Pero si el primero está encefálica y el segundo puede estar temporálico, transverso, pero la cosa es que el primero se presenta encefálica, ¿no? Y es mayor de 32 semanas, entonces sí puedo permitir el parto vaginal, ¿no? Pero si es menor de 32 semanas, muy prematuro o pesan menos de 1500, van a cesárea, ¿no? Muy prematuros no se permite el parto vaginal, ¿no? Menos de 32 semanas van a cesárea. Ahora, si el primer feto no está encefálica, el primero que se presenta pues temporálico, transverso, etcétera, ahí sí también va de frente a cesárea, ¿no?
La única condición para que sea parto vaginal es que el primer feto que se presente, ¿no? a la presentación debe estar encefálico sí o sí, ¿no? Y ser mayor de 32 semanas o de mayor peso, ¿no? Eso se puede dar chance vaginal. No, todos los demás, cesárea, ¿no? Muy jóvenes. Decían pues que el embarazo gemelar en la mujer, decía pues es un doble problema, ¿no? Doble problema, doble juguetes, doble lío, hay doble ruido, doble lágrimas, doble derrames, hay doble cuenta para pagar la consulta del doctor, ¿no? A veces pues la mujer dice que nunca ganaremos, ¿no? Pero sin embargo el desafío va a ser constante en criar estos gemelos, ¿no? Y sin embargo, no pasa un día que no miro hacia el cielo y agradezco al Señor por bendecirme con un doble amor, ¿no? Al final el instinto materno pues supera todo, ¿no? Gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. ¿Por qué en la conducta, cuando tenemos un biamniótico, tendríamos que hacer la cesárea? ¿Por qué, por qué se da ese manejo? Ya. Hemos visto acá ¿no? Tal como hemos visto acá el biamniótico, claro, si en los dos gemelos, ¿no? Eh, si el primero no es cefálico, va a ser cesárea, ¿no? Pero si ambos están cefálicos, puede ser parto vaginal, ¿no? O si ambos están encefálicos, o basta que el primero esté encefálico, el primero, el que se presenta es el que está, de los dos fetos, el que está más cerca al canal del parto, ¿no? A la presentación, es el primero, ¿no? Entonces, un biamniótico, si el primero no está encefálico, va a ser cesárea siempre, ¿no? Esto va a depender mucho del momento de que esté en trabajo de parto, del momento de la evaluación, ¿no? Porque actualmente, pues, la tendencia está en que la gran mayoría de gemelares las operan, pues, ¿no? Cesárea, sí o sí, ¿no? A no ser que ven en trabajo de parto franco y que ambos estén encefálicas y está dilatando bien, entonces permite el chance vaginal, ¿no? Que siga progresando, ¿no? El trabajo de parto, ¿no? Si el primero está encefálica, igualito, ¿no? Que siga progresando el trabajo de parto. No importa si el segundo está en podálico o transverso, ¿no? Pero siempre y cuando sea mayor la edad gestacional, ¿no? Porque si el primero está encefálico y tiene 28 semanitas, igual va a ser cesárea, ¿no? Bueno, Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, otra preguntita. En el caso del embarazo gemelar, ¿hay alteraciones en lo que es el estudio del bienestar fetal? O sea, ¿cómo estudiamos el bienestar fetal en el caso de este tipo de gestación? claro, se puede alterar el bienestar fetal, por supuesto, ¿no? Todo embarazo gestación que lo hospitalizas, tienes que hacerle el primer estudio de bienestar fetal, después el monitoreo, ¿no? El monitoreo fetal, o sea, el test no estresante o el gráfico que hacemos, ¿no? Para ver cómo está la variabilidad, ¿no? De las aceleraciones, ¿no? Los latidos. Entonces, sí se hace pruebas de bienestar. De todas maneras, tienes que hacerle, ¿no? El monitoreo fetal y la ecografía también, ¿no? En la ecografía vas a ver cómo está el líquido, cómo están los pesos, si son discordantes o no. O sea, todo embarazo, el general también igualito, ¿no? Se evalúa y se hace todas las pruebas de bienestar fetal, ¿no? Y más o si hay discordancia de pesos, ¿no? Puedo estar sospechando síndrome de transfusión feto-fetal o un RSU, pues, ¿no? Selectivo, ¿no? Mm. Entonces, igual tengo que hacer las pruebas de bienestar fetal, ¿no? En un embarazo general. El monitoreo, la ecografía, mínimo esos dos, ¿no? ¿Qué más?
Muy bien, jóvenes. ¿Alguna observación? Doctor, me parece que ya no hay más preguntas. Muchas Ya, gracias por su presentación. ya, gracias, jóvenes. Muy bien, gracias a todos por su atención. Ya nos vemos. Hasta luego.